Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 24 minutos. Felipe, posibilidades de que haya aquí un acuerdo nacional sobre los 5 puntos que propone el gobierno, pues, o sobre los que le vayan a colgar. Néstor, no lo sé, porque yo creo que el que tendría que arrancar a dar un ejemplo de mesura y de tranquilidad, etcétera, es el propio presidente de la República. Si él hace eso, como nos lo dijo ahora el doctor Cristo, esto baja Felipe, de tono inmediatamente. Sí, y oponerse a un acuerdo nacional sobre Felipe, cosas fundamentales, Felipe, Néstor, como la seguridad, Felipe, yo estoy de acuerdo, lenguaje. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero, esto depende fundamentalmente del señor presidente. O sea, si el presidente Felipe, le baja quiero que piense, al lenguaje, seguramente todos los demás nos vamos a ir por ese mismo camino, porque es que esta polarización Felipe, es muy malsana. Sí, Felipe, sí, totalmente de acuerdo. Pero no piense en el presidente Petro. Por un minuto, Felipe, haga el ejercicio. Le propongo a usted, a los oyentes, hagamos el ejercicio de no pensar en el presidente Petro. Si el presidente Petro sigue insultando, usted me dice, siguió insultando y tal. Pero de momento, Felipe, si uno puede poner un granito de arena. Estoy totalmente de acuerdo. Esto está muy polarizado, Néstor, esto está muy difícil. Felipe, estamos jugando. El país está fuego. cansado con esa peleadera de un lado y del otro, y que las bodegas dicen y que el otro no dice, y que Yo creo que le asiste toda la razón al ministro Cristo en que le bajemos todos. Todos. Yo creo en las buenas intenciones del ministro del Interior. Mi referencia, no sé si podemos obviar al señor presidente. Mi referencia al final ahí el tema. Es que conozco a Juan Fernando Cristo, Felipe, personalmente hace 30 y pico de años. No, pues yo también, yo trabajé con él hace 30 y pico de años. Bueno, Felipe, los dos lo conocemos, así que yo creo en la honestidad de esta propuesta. Yo también. Ahora, que se vaya o no se vaya a cumplir, que los bodegueros y que los insultadores profesionales, que los hay por montones, van a intentar sabotear un acuerdo nacional, tampoco tengo ninguna duda. Pero son los líderes, Néstor, porque yo creo que los bodegueros, para eso les pagan. Tiene que ser de lado y lado, para eso les pagan. Pero nosotros necesitamos que los líderes de la oposición y que el gobierno y que el señor presidente entiendan, padre, que es otro el nivel de discusión, esa argumentación, pero es de lado y lado. Lo que quiero decirle a Felipe es que el presidente no es el único líder. Claro, estoy de acuerdo. Usted puede ser el único líder. Estoy de acuerdo. Usted puede poner el grano más grande, lo pone el presidente. Sin duda, porque... Pero usted puede poner un granito chiquito. Jefe del Estado. Yo puedo poner un granito chiquito. Los políticos pueden todos poner un granito chiquito. A lo que no le puede pedir es a los bodegueros, porque a ellos le pagan para eso. ¿Sabe por qué le digo, Felipe? Porque nosotros aquí, por cuenta de esta cadena interminable de insultos, y no quiere decir que Néstor Morales va a dejar de pensar lo que piensa. Claro. Y Néstor Morales se va a quedar. Y que lo va a seguir diciendo. No, tiene que haber tolerancia, Néstor, fundamentalmente. Felipe, lo que quiero decir es que si uno puede contribuir con un poquito a dejar de incendiar, porque aquí todo el mundo parece disfrutar echarle fuelle a la candela, Felipe, y se le echa viento a la candela y la candela se está creciendo. Así es. Y entonces el presidente... Pero así ha sido siempre, esa es la historia de la humanidad, Néstor, y la historia de Colombia también. No, con redes sociales nosotros esa estamos idea de un que la polarización es un hecho nuevo, pues yo siempre la he cuestionado, siempre me ha parecido que pues el mundo lo que ha vivido es dividido, por supuesto, por razones políticas, por razones religiosas, Héctor, por razones antes no había razones. Antes no había redes sociales. Antes había, por ejemplo, púlpitos en las iglesias, y hoy lo sigue habiendo. Contra los liberales en la época de la violencia, y claro, la iglesia estaba llena, esa era la red social de entonces, y así siempre ha venido pasando. Y por ejemplo, en esa época de la violencia en Colombia, que pareciera que nosotros la olvidamos y nunca la mencionamos, no ha habido peor violencia en Colombia que la que hubo a la mitad del siglo, del siglo Héctor, pasado, ni siquiera la de este conflicto actual. Nosotros no ha habido peor violencia en términos de crueldad, de número de muertos, de impunidad, de lo que usted quiera. Y ahí se mataban, ¿por qué? Porque eran liberales o conservadores. Era la polarización de entonces. Después era porque eran comunistas y los otros no, o los otros eran anticomunistas. ¿Qué me quiere decir? Que sigámonos dándonos trompadas todos los días en las redes sociales, lo que le quiero decir incluyendo al señor presidente. Lo que le quiero decir es que la polarización no es un hecho nuevo, y un primer error es considerarlo como un hecho generado por las redes sociales. He hablado del clima de animosidad y de peligrosa violencia verbal que hay en Colombia.
como el que había en 1950. No, exacto. no. Y En como 1900. No, Claro no. que sí. Héctor, no. No, era mucho peor, era en 1950. ¿Y cómo Néstor, terminamos? Usted oye los discursos ¿Y cómo en el terminamos? Congreso, Con menos. cuando había Congreso, porque ese Congreso lo ¿Y cerraron, cómo terminamos en 1940 y pico? Pues en la violencia Por espantosa, eso, y después es lo que seguimos les- en, y es lo después que le seguimos estoy diciendo. en una otra, y seguimos No, en una otra, es y que, seguimos en una otra, Héctor, y en la humanidad es parecido, Néstor, no solo en Colombia. Pues mire usted la guerra que hay en el Medio Oriente. Está por ejemplo. relativizando usted las agresiones del presidente contra toda la comunidad, Héctor. Bueno, el no, tema- si hay un punto, no, yo no estaba hablando de eso, pero sí, ahí sí tenemos una diferencia fundamental, o tengo una diferencia con mucha gente, que es que, digamos, mi norte no es el presidente Petro. Pues, ¿qué dice el presidente Petro? Pues dice unas cosas, y hay unas cosas que tienen valor y que tienen consecuencias, y hay otras que no la tienen. Pues, por ejemplo, el exorcismo de Ecopetrol, pues es una cosa que claramente no tiene interés para mí, no me genera ningún interés porque no genera ninguna consecuencia. Entonces, yo creo que si uno escoge bien su norte, me parece que hace un aporte al acuerdo nacional, digamos, del que se está hablando. Si lo que se quiere hacer es un aporte a mejorar el debate público, hay que escoger bien el norte y hay que dimensionar bien cada cosa que cada quien Es que usted dice. dice Yo que el puedo decir presidente aquí, Petro- digo Nacional, muchas, Néstor, seguramente. ¿El presidente Petro a usted no le parece relevante en la política colombiana? Pues mire, aquí tuvimos una discusión larga durante meses sobre el tema de una constituyente. De eso no hablamos hace ya también muchas semanas, porque claramente era un tema que no tenía ninguna relevancia, porque no tenía ninguna posibilidad ni jurídica, ni política, ni de ninguna naturaleza. Entonces, digamos, tomar Eso ese es tema usted, para citar, Héctor, no, para déjeme citar un decirle esto. ejemplo. Eso es usted, el ilustrado Héctor Riveros, a quien en Blue Radio no qué le parece ilustrado. relevante el señor presidente, pero el presidente qué tiene una ilustrado. enorme Pero le estoy dando un capacidad ejemplo, de pero le estoy dando un influencia ejemplo concretico, en la política Néstor. en Colombia. Le estoy dando un ejemplo concretico. Y aquí tuvimos, usted y yo, y con muchos compañeros de la mesa, la discusión de si era o no un tema relevante. Y yo insistí También desde era el relevante primer que día. lo metieron en el acuerdo nacional, Héctor. Inmediatamente el presidente lo dijo. Yo dije, pues sí, el presidente dijo cualquier cosa, pero eso no tiene ninguna consecuencia. Al señor que está manejando un taxi o al que está atendiendo una panadería, que se quede tranquilo, O sea, que en Colombia que no va a haber el Pero constituyente. fíjese que lo y el metieron pres- en el acuerdo el nacional presidente Petro- precisamente como punto número 2, respeto a las reglas Pero ese electorales acuerdo y al tampoco es un calendario acuerdo, electoral. María O sea, Consuelo. si lo Pero- incluyen como número 2 Ese- de 5, es porque sí tenía relevancia y porque sí hizo No, mucho es ruido. porque lo volvieron relevante la oposición, pero el acuerdo... No, lo volvió relevante, perdóneme, el señor presidente proponiendo Y sus constituyentes, congresistas. proponiendo fast tracks. O sea, Pero no ha hecho o sea, sino decir que no quiere la reelección, pero entonces los otros dicen que mentira. la culpa no es del pero, fuego, Néstor, sino el del acuerdo bombero que nacional- prende las alarmas. El acuerdo nacional pues tiene muchas dificultades, pero por lo menos ahora se está hablando de él como una posibilidad. Eso es un avance porque a personas que como yo llevamos 2 años hablando de acuerdos, nos insultan todo el día y nos reducen a petristas y pidiendo una cosa tan normal, porque ahora lo lógico es ser un botafuegos y eso sí está bien visto. Pero hay que para poder saber qué hacer, hay que hacer el diagnóstico correcto, y es lo que decía el ministro Cristo y lo que acaba de decir Héctor, que la polarización extrema lleva mucho tiempo. En este siglo empezó cuando la trajo el expresidente Uribe contra Juan Manuel Santos, tan intensa como las batallas de Laureano contra López, y con Duque esa polarización llegó al incendio del país. A eso hay que aceptarlo para poder entender este contexto. Lo que pasa es que esos gobiernos usaban un lenguaje más suave. Entonces hay que mirar esa los dos comparación, lados, Álvaro, los ataques a Petro. esa comparación de la Colombia del siglo XXI, año 2024, con los años 50, como si ahora no hubiese medios de comunicación y teléfonos que hacen todo inmediato y redes sociales. Es decir, los contextos históricos el mundo son muy de hoy es un importantes. poquito diferente al Obviamente de los años 50. hay ¿no? enormes diferencias, pero la historia hay que conocerla para entenderla. El papel que jugó frente al proceso de paz Álvaro Uribe se parece al que jugó Laureano Gómez contra la Revolución en Marcha de Pumarejo, López, pero López sobre los Pumarejo. ataques de Petro hay López suficiente Pumarejo. ilustración. Mm. Los sectores que atacan día y noche a Petro y que le critican que Petro haga lo mismo, pues han analizado esto suficientemente. Pero hay que analizar el otro lado, a ver si la oposición
que se está haciendo es correcta. Aquí no tenemos oposición, sino oposición total. Y la oposición, claro que es necesaria. La pregunta es que si siendo total le sirve al país o solo le sirve a los políticos. En todo caso, los 5 puntos, Néstor, mire, yo creo que nadie se opone a ellos. Son 5 puntos bastante evidentes. Es que yo ya pensé que ya estábamos de acuerdo. Tanto que, Yo no, también. claro, tanto que están en la Constitución la mayoría de ellos. Lo que me sorprendió es que no estábamos de acuerdo. No. Los 5 puntos estamos de acuerdo. Inclusive yo incluiría Todos de 2 más acuerdo. que también son obvios, pero que ante la no obviedad por incluir unos, pues uno pensaría que es necesario. Por ejemplo, yo incluiría que la política internacional sea política de Estado y no de gobierno, que Pues yo no está estoy de dicho, pero que evidentemente no ha pasado en este gobierno, e incluiría el respeto también por la tridivisión de poderes, que también está en la Constitución, pero que no se ha dado, que se la pasan asediando las cortes. Me parecería un poco redundante, pero dicho me parecería eso, un poco redundante si tuviéramos que decir que estamos de acuerdo con la Constitución. Claro, es que es redundante, los 5 son redundantes, pero parece que hay que empezar desde el día cero. Estamos de acuerdo con lo que dice la Constitución. Pero es un lo poco que le quiero raro. decir, pero voy para allá, Héctor. El punto aquí es, la única condición para que esto sea una realidad como acuerdo es que el ejemplo lo dé el presidente, porque es la única forma, además, de que los ministros le van a jalar al ministro del Interior. En el pasado, el ministro Velasco trató de hacer acuerdos en el Congreso, trató de hacer discusiones deliberadas, y la ministra de Salud en su momento y después el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no le jalaron, decían una cosa y María lo incumplían. Consuelo, usted tiene razón. Entonces, la única forma que esto se dé es que el primer paso, como diría el Papa, lo dé el presidente. Buena parte de estos 5 puntos del acuerdo que está proponiendo hoy el gobierno básicamente son respetar la Constitución. Ahora, pero es que claro, Néstor, eso es así. Respetar la Constitución en este momento también es cosa que se agradece. Pero si vamos a hacer un acuerdo para respetar la Constitución, no me parece necesariamente malo. Pero escucho opiniones, Aurelio, señor. Sí, Néstor, yo estoy totalmente en contra del tal acuerdo, por lo que usted acaba de decir. Mire, yo me estuve estudiando los 5 puntos, los 5 ejes. Sí. Todos están en la Constitución, todos. Incluso pues el que presenta como una novedad el doctor Cristo de los 170 municipios PEDET. No, es que el acuerdo de paz donde está eso es parte de un bloque de constitucionalidad especial. Entonces resulta que aquí vamos a firmar un acuerdo, oiga, nos comprometemos todos a seguir cumpliendo la Constitución. No, el presidente Gustavo Petro juró el 7 de agosto del año 2022 que iba a respetar la Constitución. Es más, él la juró, es que él es el principal que la tiene que cumplir. Puede que haya otros que no la cumplan, en fin, pues si cometen delitos, pues van a los de los jueces. Pero aquí vamos a firmar un acuerdo porque, por ejemplo, permítame ampliar un poquitico el tema del lenguaje que ha escalado. El lenguaje que ha escalado, el que más lo viola es el presidente Petro por un puntico, porque hay un punto en la Constitución que dice que el presidente debe ser factor de unidad. La Constitución pero no dice Aurelio Suárez, Néstor Morales, tiene que ser factor de unidad. ¿No le parece bueno que precisamente por eso el presidente se comprometa a no seguir agrediendo, a no seguir con el cuento de los riquitos, los oligarcas, los blanquitos, los esclavistas? ¿No le parece que eso es una buena noticia? Pero es que eso también está en la Constitución. Héctor, para terminar, para dar una idea, yo me puedo ya le escucho su teoría, Héctor, porque está en la Constitución no dice que el presidente no pueda insultar. Y que acate las tutelas, por ejemplo. Voy a dar una idea proactiva. Yo creo que el presidente debería ir a una locución presidencial, no sé, en estos días, cuando tenga buen genio, y salga y diga: compatriotas colombianos, voy a ratificar mi juramento de defensa y cumplimiento de la Constitución que hice el 7 de agosto del 2022 y está hecho el acuerdo nacional. No habría necesidad de nada más. Pero no, Néstor, yo cuando le dije que eso está en la Constitución es porque los límites de la libertad de expresión están en la Constitución. ¿Qué puede decir y qué no puede decir el presidente? Está en la Constitución y hay remedios judiciales cuando el presidente... Usted sabe que cuando el presidente viola ese límite... Se los ha volado. Claro, cuando el presidente viola ese límite hay unos remedios judiciales. Entonces el Consejo de Estado le dice que rectifique y él rectifica a medias o a regañadientes o no rectifica. En fin, todo eso forma parte de un acuerdo constitucional
en el que estamos. Ahora, a mí me llama la atención que en realidad el acuerdo lo que tiene es dos partes. Uno, lo que estamos hablando, respetar la Constitución, que es muy raro, porque yo siento que pues todos tenemos ese acuerdo y incluso no necesitamos estar de acuerdo, tenemos ese deber, Héctor, esa obligación. Pero déjeme decirle esto, Héctor. Usted sabe que el presidente siente que no ha violado la Constitución. Cada vez que él dice cosas pero como es que hay una por cantidad ejemplo, de relatos que sugieren que claro, se lo hubiera hecho. pero lo segundo... Luis Ernesto, perdóneme que le estaba diciendo a Héctor. Cuando el presidente dice periodistas muñecas de la mafia, cuando el presidente dice quienes gritan fuera Petro son asesinos, y lo estoy citando entre comillas, cuando el presidente habla de los empresarios de este país como esclavistas, oligarcas, Héctor, no está violando la Constitución. Sí, los dos ejemplos, los dos primeros ejemplos política que usted puso, Néstor, de que son asesinos los que gritan fuera Petro, o de muñecas de la mafia con las que estigmatiza a las mujeres periodistas, en esos dos casos va a haber un remedio judicial. Ya lo hubo, ¿no? En relación con lo de a los asesinos, ya lo hubo. Y en el otro hay una tutela en el Consejo de Estado que yo no tengo duda que le van a dar la razón a las demandantes, porque un grupo de periodistas pidieron su protección frente a esa declaración del presidente. En los otros, en lo de esclavistas y eso, pues la Corte y el Consejo de Estado han dicho que eso forma parte de la deliberación pública, porque para allá iba el segundo punto que yo iba a mencionar, que me llama la atención, es que el acuerdo parece ser que renunciemos a los adjetivos. El español es un idioma muy rico en adjetivos, y a nosotros nos gusta usarlo mucho en la deliberación pública, y que claro, llega hasta el nivel del insulto, que forma parte también de la deliberación y del debate público. Ahora, si lo que vamos es hacer en el acuerdo a poner en letras de molde lo que yo llamo la hipocresía bogotana, pues está bien. Todos digámonos de eso no se trata, de dientes para afuera, hablémonos de dientes para afuera, hablémonos bonito. No es hipocresía. De dientes para afuera, hablémonos bonitos. Héctor, no. De dientes para afuera, hablémonos bonito. Y en los espacios cerrados, pues conspiremos y hablemos mal de nosotros y tal. No es eso. No es eso. Pero ¿por qué? En letras de molde la hipocresía bogotana está bien. Néstor, pero mire, lo que sí queda claro que es un acuerdo. Bueno, usted me dice, respetarse no es hipocresía. Acepto el acuerdo, pero sería hipócrita dejar de insultarnos. Iba a utilizar respetarse no tiene nada que ver. Pero aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, Néstor, es la hipocresía es una virtud. La hipocresía es una virtud. ¿Por qué? La hipocresía es una virtud. Y respetar al presidente de la Corte Suprema le parece que es muy sincero. A ver, Felipe. Una regla fundamental de la convivencia es no necesariamente decir lo que uno piensa. Felipe, claro, eso se llama que dijera lo que hipocresía. No, es que confunde conceptos. Bueno, eso tiene sus matices. El presidente Petro insulta todos los días a ¿quiénes son, Felipe, los blancos favoritos del presidente? Los periodistas, los medios de comunicación, los empresarios, quien se opone al presidente. Esta es la peor, Felipe. Quien se opone al presidente, el presidente de inmediato le dice fascista nazi. De la prensa dice que somos Goebbels. Todos los epítetos, ojalá fuera una batalla de adjetivos lo que hay. Es alrededor de conceptos. No es sacrificar un adjetivo, es sacrificar los insultos. Pero además es que Néstor, olvida el señor presidente que él es el presidente de todos los colombianos. Él no es el presidente de 11 millones de electores. Pero él ya se le olvidó de eso. Es decir, él ha gobernado para sus 11 millones. No sé cuántos de esos todavía lo siguen. Pero se le olvidó que es que había otros 30 millones, 35 millones de colombianos que no votaron por él y que pues tienen derecho a tener un presidente que unifique, no que divida. Felipe, pero bueno, eso ya se fue así. Como se ha desarrollado este debate. Quien quiera opinar, los estoy leyendo, los veo en redes sociales, en el canal de YouTube, para quienes están conectados en este momento, sobre la idea de un nuevo tono político. Al doctor Riveros le parece aquí hipócrita. Yo no creo que sea hipócrita, no es lo mismo hipócrita que respetuoso. Pero mire, Néstor, había una época en que había en este país, Felipe, a usted le tocó estadistas al frente. Ahora parece que tenemos bodegueros, insultadores profesionales. Leo inclusive a los bodegueros y a los insultadores a ver qué tienen que decir esta mañana. Señor Luis Ernesto.
por la forma como se ha desarrollado este debate, está claro que no muchos están dispuestos a poner ese granito de arena para desescalar la conversación. Y claro, lo fácil es, cuando uno está en una confrontación, pedir que el otro dé el primer paso. Entonces acá todos han dicho de manera reiterada y con algo de razón que el presidente es el que tiene que dar el primer paso. Bueno, les informo que ya dio el primer paso. Acabamos de escuchar a su ministro del Interior que de manera muy ponderada está planteando cuáles son los puntos del acuerdo, no de Cristo, de Petro, de su gobierno. Entonces, está tendiendo la primera mano, pero evidentemente la confianza está rota. ¿Y cómo se reconstruye esa confianza? Claro, después de que el presidente llama muñecas de la mafia a las periodistas, después de que confronta constantemente a sus antagonistas, en fin, por supuesto que la confianza está rota. Pero yo lo que veo son señales de un presidente que quiere reconstruir esa confianza. ¿Cómo? Primero, nombrando a una persona muy distinta a su línea dura yihad activista, que es el ministro Cristo, que de hecho acá se puso un poco en camisa de 11 varas cuando le preguntaron por la senadora Cristina Zuleta, que está impulsando un proyecto que no aprueba ni el ministro ni el presidente. ¿Por qué? Pues porque hay una línea de radicales en el petrismo, lo sabemos, en la izquierda, y el ministro Cristo, que es el que está tendiendo esos puentes, al igual que la directora del DAPRE, Laura Sarabia, representan una forma distinta de dialogar con sectores de la sociedad que tienen intereses o pensamientos distintos. Entonces yo creo que el presidente está empoderando a dos ministros. Que esto era avalado por el presidente Petro, Luis Ernesto. Claro, por supuesto, está empoderando a dos ministros para sacar adelante un acuerdo nacional. Segundo, por la forma como está trabajando la reforma a la salud que nos explicó aquí el ministro Cristo, está haciendo un mecanismo muy distinto al que hizo de confrontación en la primera ronda. Aquí está, antes de presentar una ponencia, escuchando a todos los sectores y tratando de que esa ponencia refleje las preocupaciones, propuestas de todos los sectores. En la reforma laboral, miren, Néstor, yo dialogo constantemente con distintos gremios y tuve la oportunidad de hacerlo ahorita en Villa de Leyva, en el evento que ustedes mencionaron, y la verdad la preocupación sobre la reforma laboral es menor frente a lo que pasaba hace 8 meses, un año, porque la reforma es otra totalmente distinta a la que presentó el gobierno. ¿Por qué? Porque ha cedido, porque se han hecho cambios. Entonces, nosotros podemos quedarnos en decir que eso es imposible, que el acuerdo nacional es imposible, y hay unos que lo van a seguir haciendo porque les renta electoralmente. La oposición seguramente no van a tener la grandeza de entrar a un acuerdo nacional porque están pensando es en el 2026. Pero todos los otros sectores de la sociedad, los empresarios, los medios, ¿y el gobierno no está pensando en el 2026? Deberíamos, puede estar pensándolo, pero todos están pensando en el 2026. Claro, y si usted me pregunta, Néstor, bajarle el tono de la confrontación y la polarización no le sirve al pacto histórico del 2026. Hasta el ministro Cristo está pensando en el 2026. Le sirve, eso no le sirve en el 2026 a los extremos radicales. A los extremos radicales lo que les sirve es que siga la peleadera y que sea imposible escucharnos. Uno de los cuales es el que gobierna hoy a propósito, ¿no? Claro, y es el que está mandando un ramo de olivo y diciendo, tratemos un acuerdo nacional. Yo quiero concluir con esto, Néstor. Si usted recuerda cómo comenzó el presidente Gustavo Petro su gobierno, después de haber hecho un giro hacia el centro durante la campaña, arrancó convocando sectores distintos a su gobierno, pero arrancó además en un tono donde, recuerdo mucho en una entrevista donde dijo, la izquierda no puede ser arrogante, no se puede equivocar no dialogando con otros sectores porque va a fracasar, y eso es lo que le está pasando. Y yo creo que ese mismo presidente, y aquí lo hemos descrito, se parece al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. A ratos es el Dr. Jekyll moderado, entiende que para sacar adelante su gran proyecto de país tiene que dialogar, y a ratos es Mr. Hyde que se atrinchera y encuentra en el Twitter es su principal herramienta para atacar a todo el mundo y se le paraliza la agenda de cambio que él promete. ¿Qué estoy viendo yo? Un presidente que después de 2 años y de 1 año y medio de ser Dr. Jekyll está diciendo, de ser Mr. Hyde, de ser el que incendia, dice, de pronto es mejor volver al tono del inicio. Pero claro, después de 1 año y medio de golpear a todo el mundo, la confianza no es fácil de reconstruir. Yo estoy dispuesto a poner el granito de arena y ojalá aquí muchos más lo hagan. Muy bien. Entonces el relato es que sobre el tema del acuerdo nacional, aquí los leo. Estamos en redes sociales, esta mañana en el canal YouTube, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. La última, Aurelio. Sí, el relato entonces es que el papel del ministro Cristo y sus asesores, los contratistas que están al lado de él, todo ese equipo que se está moviendo, quieren que el presidente Petro se vuelva un Dr. Jekyll durante los próximos 2 años. Bueno, veremos a ver cómo les va.
veremos a ver cómo les va, pero Néstor, entre otras cosas, al ministro Cristo también le sirve, porque si estamos hablando de que para el 2026 el electorado va a escoger en ninguno de los dos extremos, entonces pues el ministro Cristo, así le vaya bien o le vaya mal en su cruzada renovadora, que tampoco ha cambiado porque es el santismo que empezó, el santismo que siguió y el santismo que aquí está, ¿cierto? Pues se va a presentar como un hombre conciliador, como un hombre que junta voluntades, y bueno, eso también le va a servir. ¿Qué me dice usted? ¿Que esto es jugada de Cristo, sin el acuerdo, no, sin el visto bueno del presidente? Le contesto con una frasecita, perdón, María Consuelo, una frasecita: piensa mal y acertarás. Claro, Usted y por es eso hay que esperar los resultados, Usted porque es la otra experto. frasecita es: por sus frutos los conoceréis. Hay que ver si el presidente cree en este acuerdo Bueno, nacional. el acuerdo- Una semanita y ya vamos a saber si era carreta o no. Ah, bueno, Felipe, sí, esto es cierto. Una semanita. No, Un de- trino. De pronto, dentro de menos, en el momento en que el presidente... De golpe menos de una semana, María Consuelo, es que no sabemos realmente. Cuando el Pero yo, en defensa del ministro Cristo, yo diría que no existe la menor posibilidad de que el ministro lance este acuerdo nacional sin haberlo conversado con el presidente. No, lo dijo aquí Porque si Felipe. hay alguien inteligente en política y hábil y tal, es Cristo. Por supuesto, pero es que el ¿No? punto es si el presidente se aguanta a dejar bueno, de no lo sé. insultar. Bueno, Es- no lo sé, eso, no, eso si, no si sé logra especular, contenerse. Cuando el presidente saque un trino el próximo, vamos a ver en qué tono es ¿Me deja ser esa optimista? nueva información. Me deja ser optimista Es- y creer que es posible y creer que somos capaces de argumentar, porque nadie está pidiendo que abdiquemos de nuestras ideas, pero que sí lo hagamos de buena manera. Soy optimista. Así es. Estás escuchando Blue Radio.